Bienvenidos a la sección de la lupa azul, donde hoy volvemos a tener como invitado a Ignacio. Bienvenido a tu sección, Ignacio. Otra vez encantado de nuevo de estar aquí. En los capítulos anteriores nos hemos dedicado a mirar más de cerca el sentido de la vista y a escuchar con atención el sentido del oído. Además, hemos aspirado el aroma del sentido del olfato. ¿Qué delicioso sentido nos traes hoy? Hoy nos toca algo muy interesante que además usamos todos los días, el gusto. Pues nada, en comparación con el resto de los sentidos, háblanos un poco de cómo funcionan los receptores del sabor. Pues es más interesante de lo que parece, porque claro, lo usamos todos los días. Pero hay que recordar que para las grandes empresas alimenticias el gusto es muy muy interesante, porque nos va a determinar lo que nos va a gustar comer o no. Entonces, vamos a empezar un poco por el principio del todo. El gusto es igual que todos los demás sentidos. Hay un estímulo y nosotros tenemos unos receptores en la lengua que reciben esos productos químicos y nos mandan una señal eléctrica al cerebro. Pero el sabor de los alimentos no es solo el gusto. Es como cuando te ponen un plato muy rico, que tiene muy buena pinta en un restaurante, ¿no? Entonces, claro, tú allí estás combinando todo. Es el gusto, el olfato, luego cuando te lo estás comiendo es la textura, incluso la temperatura del alimento también influye en el sabor. El sabor entonces es una mezcla de todos ellos, pero nosotros vamos a hablar mucho del gusto, pero claro, está intrínsecamente relacionado con los otros, con el olfato, con el sentido del tacto dentro de la boca, incluso en la faringe y en el paladar. En principio, evolutivamente, el gusto está diseñado para evitar sustancias perjudiciales y para que busquemos alimentos que estén de acuerdo con nuestras necesidades metabólicas, es decir, que las necesitamos para nutrirnos. Eso significa entonces que, aunque estoy saltando un poco de tema, otros animales que tengan otras necesidades nutricionales distintas de las nuestras, yo qué sé, es que ahora mismo la idea que se me viene a la cabeza son no sé si son bacterias o algún tipo de células que viven en los volcanes, yo qué sé. Pues tendrán un sentido del gusto completamente distinto, adaptado. Si, por ejemplo, ellos pueden comer bayas que para nosotros son venenosas o lo que sea, pues percibirán ese sentido del gusto de manera distinta, ¿no? Sí, exactamente. La gente de la comunidad científica no se acaba de poner de acuerdo, pero sí que parece que la evolución del gusto está determinada por los alimentos que comes. Es decir, hay un tipo de pájaros que son capaces de saborear una sustancia química que son los carotenos. Entonces, ellos buscan gusanos que tengan más concentración de esa sustancia química. Es decir, han desarrollado una percepción por esa sustancia química que el resto no tenemos. ¿Por qué? Porque es necesario para su nutrición. Bueno, y entonces, ¿cómo percibimos nosotros los humanos los sabores? Pues nosotros los humanos y el resto de animales también, todos, tenemos pues, unos receptores de sustancias químicas que en nuestro caso están en la lengua. Hay otros animales que aparte de la lengua los tienen por otros sitios. Ya verás, cuando lleguemos es muy interesante. Entonces, nosotros tenemos en la lengua, pero también hay sensibilidad en el paladar y en la faringe. Nosotros tenemos, y el resto de animales también, botones gustativos. Nosotros tenemos unos 5.000 en un adulto. Conforme va pasando la edad van disminuyendo. Una persona mayor tiene menos sensibilidad en el gusto que una persona pues, de mediana edad. El alimento, cuando lo ingerimos, lo masticamos, lo mezclamos con la saliva, se forma el bolo alimenticio y mientras es masticado las sustancias se disuelven en la saliva y entran en contacto con las células receptoras produciéndose un estímulo. ¿Vale? Ese estímulo, como siempre, se lleva al cerebro. Hay que destacar que las células gustativas no son de origen nervioso, como las del olfato, es decir, no están siempre, sino son de origen epitelial, es como la piel. La piel ya sabéis que poco a poco nos vamos descamando y se va regenerando, y con las células gustativas pasa lo mismo. Es decir, hay un proceso de recambio celular de unos 10-12 días, entonces cada 10-12 días se van regenerando, van cambiando. Entonces, si nos quemamos la lengua, pues al final acaba quitándose la quemazón, ¿no? Exactamente, es como cuando nos quemamos porque ingerimos algo muy caliente. Al principio parece que tenemos la parte adormecida, como que no saboreamos bien, y al cabo de un tiempo enseguida pues recuperamos ya nuestra sensibilidad habitual. Entonces, nos estás diciendo que estos botones están en la lengua, en la faringe y parte en el esófago. En el paladar, en la parte de arriba de la boca. ¿Y qué sabores son los que nos hacen percibir? ¿Cuáles son los sabores básicos? Vale,
Para empezar, ya entraremos más adelante si quieres, es muy muy importante, es decir, no es lo mismo hacer un estudio aquí en Occidente que en Oriente. La cultura y la procedencia geográfica en este caso sí que son muy importantes. Hay algunos sabores que son universales, como es el dulce, pero hay otros sabores, por ejemplo, agrios, etcétera, que dependiendo de tu localización geográfica los percibes de una manera o de otras. En principio, intentando ser lo más general posible, diríamos que todos los sabores están muy relacionados con el olfato. Cuando masticamos, las sustancias volátiles, acordaos, esas sustancias que se convierten en gas, son percibidas también por nuestro olfato, por lo tanto complementan el sabor. Entonces un sabor ya sabemos que va a ser el gusto y mínimo el olfato, porque es como cuando estamos resfriados, que tenemos mocos en la nariz y parece que comemos como los alimentos que nos saben menos, incluso no tienen gusto. Bueno, se han detectado que los receptores que tenemos en la lengua detectan el sodio, el potasio, el cloruro, la adenosina, la inosina, el dulce, el amargo, el glutamato y luego lo que serían ácido, como que serían hidrogenoides. Estos serían como las sustancias químicas generales. Luego vamos a ver cómo las vamos agrupando en sabores, pero vamos, van a ser el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Y luego vamos a ver que se habla del umami, del kokumi, ya veremos qué son, la grasa y el metálico, pero hay dudas. El umami sí que está claro que podría ser ese quinto sabor, pero el resto hay dudas, no se han encontrado evidencias claras de que sean sabores en el sentido de que sean productos químicos. Entonces me estabas hablando de que hay 4 sabores clásicos, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son estos 4 sabores? El salado, el ácido, el dulce y el amargo. Igual que pasa con los colores, que son como una combinación de 3 colores primarios, ¿no? Como vimos en el ojo, el rojo, el amarillo y el azul, los sabores nos pasan lo mismo. Son combinaciones de sabores primarios. O sea, normalmente no hay un sabor puro, sino son combinaciones. Entonces, por hablarte con los 4 sabores básicos. El sabor salado son sales ionizadas, ¿no? Cloruro de sodio, la sal. Se posicionan mucho en las regiones laterales de la lengua, en la parte anterior. Aquí sí que está claro, no es como en otros sentidos que están todas las células mezcladas. Aquí no. Las células que detectan el sabor salado están en esa zona, en las regiones laterales, un poquito anterior de la lengua. Sí que hay un poquito por el resto, pero muy poco. Es decir, lo detectamos principalmente con esa parte. El sabor salado es muy universal porque el salazón es una forma de conservar los alimentos desde la antigüedad y en todo el mundo. Entonces todo, digamos que a nivel global todos reconocemos algo salado, ¿no? Como las palomitas o... Luego tendríamos el sabor dulce. El sabor dulce son principalmente compuestos orgánicos. La sacarosa, el azúcar. ¿Qué ocurre? Que el sabor dulce normalmente nos indica que es una fuente de energía. Entonces nos produce sensaciones agradables y una predisposición a su consumo. Está en la punta de la lengua, ¿de acuerdo? Después tendríamos el sabor ácido. Estos son ácidos con hidrogenoides. Cuanta más sensación de acidez, más presencia de esos hidrogenoides vamos a tener, y nosotros tenemos una sensación como de precaución. Por eso se saliva más para evitar un daño en la lengua. Cuando tú tomas algo ácido, vas salivando para disolver como ese ácido que puede ser perjudicial. En principio el ácido para nosotros nos atrae mucho la atención porque puede ser síntoma de que la comida esté en mal estado o que haya un peligro, entonces nos llama la atención. Esto se encontraría en las regiones también laterales, pero en las posterior. En lugar de la anterior, como el salado, esto estaría en la posterior. Y por último, estaría el amargo. El amargo también viene de sustancias orgánicas, como los alcaloides, y sustancias orgánicas de cadena larga con nitrógeno. ¿Qué ocurre? Que normalmente lo mismo. Para nosotros el sabor amargo es como nos puede indicar que esa comida está en mal estado. Entonces también nos atrae mucho la atención. Tenemos un umbral de sensación, por decirlo así, bajo. Esto está en la parte posterior de la lengua. Por eso cuando tomamos un edulcorante, que es una sustancia química que quiere endulzar algo, primero tenemos una sensación de dulce porque está en la punta de la lengua, pero cuando por fin esa sustancia llega a la parte posterior de la lengua tenemos una sensación de amargor. Por eso los edulcorantes hay gente que pues no le gusta porque siempre te deja un regusto, ¿no? Un pelín amargo. Pero porque la sustancia química que tiene ese edulcorante está relacionada con el amargo de alguna manera. Porque al hacer el edulcorante, la sustancia química activa también
no solo los receptores dulces, sino los receptores amargos que tenemos en la lengua. Por eso nos da ese regusto amargo. Es algo que están intentando todo el rato corregir las industrias alimenticias para que se pueda sustituir el azúcar por sustancias químicas. Luego, aparte, dentro del amargo sí que me gustaría indicar que hay las sustancias amargas, como en principio nos evocan algo de desconfianza, hay que aprender a saborearlas. Por ejemplo, nosotros enseguida la cerveza, que es amarga, la primera vez que lo prueba una persona no le suele gustar, pero aprende a saborearla, igual que por ejemplo las aceitunas, que suelen tener un toque amargo, o las alcachofas. Entonces tú también aprendes a degustar los alimentos, es decir, comes ese alimento y aprendes a decir, pues es bueno, es algo rico y que me va a ser beneficioso, ¿de acuerdo? Hay un condicionamiento ahí. Ok, pues esos son los 4 sabores básicos, pero antes nos has hablado de otros sabores, ¿no? Como el umami y otros quinto, sexto sabor, ¿no? Sí, es muy interesante. El umami sí que está globalmente reconocido como el quinto sabor. Vendría a significar algo así como sabroso. Yo creo que podríais pensar en una especie de cocido o jamón o unas virutas de atún curado para pensar en esa sensación de sabroso. En 1908, el profesor Ikeda en la Universidad de Tokio empezó a trabajar y analizando los sabores, y fue él el que nombró el sabor umami. Por eso esa palabra tiene este toque oriental, porque es una palabra japonesa. Está asociada con el glutamato monosódico. Ya sabéis que el glutamato monosódico es una sustancia que normalmente se emplea como aditivo en los alimentos para mejorar el sabor. Produce salivación y realza el sabor agradable. Por eso, si os fijáis en las etiquetas, hay tantos alimentos que tienen el glutamato monosódico. ¿Qué ocurre? Que cocinar con umami, aunque sea de forma natural, con las setas shiitake o con lo que decía antes, con el jamón, con el atún curado, etc., sirve para reducir la presencia de sal en las comidas y las hace más sanas. De forma natural, pues está en el pescado, la carne, en productos curados, el queso curado, que es ese sabor más fuerte, más sabroso, en los productos fermentados y los añejados. Pero entonces, perdona que te interrumpa, entonces el umami está relacionado con el sabor salado. O sea, ese sabor sabroso, pero sabroso relacionado con lo salado, sí, ¿verdad? Con ese sabor sabroso. De hecho, hay una cantidad de umami muy importante en la leche materna, ¿de acuerdo? La cantidad de umami presente igual a la de un caldo, para que os hagáis una idea. Lo que sería la sustancia, el glutamato monosódico, lo que sería la concentración, igual a la de un caldo, que cuando te lo tomas dices, qué caldo, qué sabroso está. Pues la leche materna tiene esa concentración de glutamato monosódico. Por eso, claro, se intenta que el bebé le guste y se enganche un poco a ese alimento. Pero sin embargo, la leche materna no es salada. No, pero igual que el calostro o esas leches un poco más con más cuerpo, son leches muy saborizadas. No es como la típica leche que estamos acostumbrados ya a tomar pasteurizada, que prácticamente no tiene sabor. Ahora le das ya a alguien la leche de cabra, por ejemplo, y le sabe muy fuerte, a pesar de que tiene menos lactosa. Y ya por terminar lo que estábamos comentando, en el umami los receptores estarían por toda la lengua. Pero aparte del umami nos has estado hablando de otros sabores más, ¿verdad? Sí. Hay otro sabor que es el kokumi, que se habla que podría ser el sexto sabor, aunque está un poquito en tela de juicio, que vendría a significar gusto rico. También nos viene un poquito desde Japón. Le da cuerpo y complejidad a los alimentos. Yo creo que no es un sabor en sí mismo, o sea, no es un gusto, ¿no?, en sí mismo, sino es un potenciador del sabor. En 1990, el grupo Ajinomoto localizó el glutatión y lo comercializó como un modificador de sabor, es decir, ellos lo vendían como algo que tú podías echar para mejorar el sabor. Se hicieron estudios que son muy interesantes, dándoselo a la gente para que tomara una crema de cacahuetes con y sin el kokumi. Y ellos enseguida, claro, decían que con kokumi que era mucho mejor, se saboreaba mejor, se producía también mayor salivación, tenía un sabor más redondo, etc. Y 15 años después, en el 2005, se hizo la hipótesis de que activaba los receptores de calcio de la lengua. Por eso se le dio un pasito más y se pensó que podía ser un sabor, o mejor dicho, un gusto propio, porque activaba unos receptores de la lengua, que en concreto eran los que estábamos hablando, los del calcio. Les baja el umbral de sensación. ¿Qué ocurre? Que con el kokumi los alimentos mejoran mucho ese sabor y se reduce el azúcar, la sal que se necesitan poner en ellos, y por tanto se mejora también otra vez la dieta.
Vale, te voy a preguntar por un sabor del que no has hablado y que no sé si es un sabor realmente, y es el sabor astringente. El sabor astringente tira más al amargo, pero sí que es verdad que lo quería comentar después, que en la India, como no es occidental, sino estamos en otra cultura, aparte de los 4 sabores básicos o incluso el umami, incorporan lo que sería el sabor picante, para ellos tiene mucha importancia, incluso está dentro de su medicina, y el sabor acre o el sabor astringente, ¿de acuerdo? Ellos sí que lo incorporan como sabor básico, porque su comida sí que trabaja con este tipo de alimentos, mientras en Occidente no trabajamos con ellos. Ok, y otro sabor del que no me has hablado es del picante. Es que el picante, un poquito me anticipaba antes, pero para nosotros no es un sabor, porque no son los botones gustativos, esas células, las que reciben la señal y no la envían al cerebro, sino que son otros receptores que se llaman nociceptores, que son los detectores del dolor. Por tanto, aquí en Occidente nosotros entendemos que no es un sabor gusto, o sea, no es un gusto primario, por decirlo así, porque es una sensación de picazón, de dolor. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto es muy subjetivo, muy cultural. Tú vete a un mexicano o a un hindú y díselo. Él, por supuesto, es capaz de percibir las diferencias. Más adelante, si quieres, cuando estemos en otro tipo de... Cuando hablemos del tacto, podemos hablar más en profundidad de los nociceptores y esa sensación de dolor. Muy bien. ¿Y me vas a hablar de las gradaciones de picante, de las gradaciones de dolor, o lo vamos a dejar también para...? No, esto es muy interesante. El picante, no, cuando tú comes algo picante, igual que todos nuestros oyentes, tú no solo lo notas con la lengua, esta vez lo notas con toda la boca, con el paladar, con la faringe, con los laterales, por el interior. Y hay una escala, la escala Scoville, que es una sensación picante. Las unidades son SHU, Scoville Heat Units. Se utiliza sobre todo para medir lo picantes que son los chiles, porque se utiliza una sustancia química que tienen, que es la capsaicina. Y en 1912, Scoville, este científico, pues lo que hizo fue diluir en chile en agua con azúcar. Entonces lo iba diluyendo hasta que ya no se percibía el sabor. Se lo daba a 5 expertos o 5 catadores y lo iban probando este agua con azúcar mezclada con el chile hasta que ya no eran capaces de percibir el sabor picante. Entonces, esta escala lo que nos indica es el número de veces que tenemos que diluir. Por ejemplo, un chile dulce en la escala Scoville sería 0. ¿Por qué? Porque no lo tenemos que diluir ninguna vez en agua con azúcar para no tener esa sensación picante. Conforme vamos subiendo, pues nos encontramos, por ejemplo, el chile habanero. Necesitamos 300.000 diluciones para que ya no seamos capaces de percibir el picante, es decir, ya empieza a ser un sabor muy fuerte. Se utilizan en el tabasco, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. También es verdad que esta escala es subjetiva. Hay gente con mayor sensibilidad al picante y otra gente con menos. Pero hoy en día se utiliza cromatografía, es decir, se analiza la concentración de la capsaicina en la dilución para detectar la concentración y ver si pica más o menos, ¿no? Por decirlo así. ¿Y esta sustancia de la que estás hablando es la misma que aparece también en la cayena o en la pimienta? No, esta es exclusivamente del chile. Entonces se utiliza como la escala global y el resto de sustancias se comparan con esta. Pero lo que es la escala Scoville es exclusivamente de los chiles. Lo que pasa es que además, incluso, por ejemplo, aunque tú cojas un chile habanero que se dice que tiene 300.000 SHU, o sea, 300.000 unidades, sí que es verdad que, claro, hay veces que dependiendo de la variante, o sea, no es lo mismo cultivarla en un sitio que en otro, pues puede tener 280.000 o 320.000. Para que te hagas una idea, así ya yéndonos al extremo, tendríamos como el podio, ¿no? El tercer puesto estaría el Dragon's Breath, que el aliento del dragón, que tendría 2 millones de unidades. Y a partir de 3 millones, en ese puesto ya exclusivo, que se ha obtenido ya, digamos, mezclando chiles y buscando lo más picante, tendríamos el Death Strain y el Piper X. Esto no se lo recomiendo a nadie que se lo coma, y aunque como Homer Simpson, que se echó cera por la lengua, etcétera, da igual, porque son picantes tan potentes que te van a, claro, la sensación de picazón va a ser toda la boca, la faringe, el estómago, etcétera. Es decir, esto un Lego no lo puede comer, ¿de acuerdo? Lógicamente, esta resistencia al dolor se puede entrenar, ¿no? Imagino.
Y imagino que que puedes ser sensible a un tipo de picante provocado, por ejemplo, por el chile, pero pues que te guste más otro tipo de picante. Hay varios tipos de picante, ¿verdad? Y puedes ser resistente a unos, pero no a otros, o estar entrenado con unos, pero no con otros, ¿no? A ver, nosotros aquí en Occidente, digamos, estamos más limitados con el picante, pero en la India y en México, que ellos cocinan con mucho picante, tú vas a comprar unas patatas fritas, por ejemplo, en México, y tienes, por ejemplo, 7 niveles de patatas fritas picantes. Y evidentemente vas desarrollando una tolerancia y una especie de gusto por el picante. Hay gente, por ejemplo, en México que se echa picante en la macedonia de frutas porque si no, no le sabe a nada. También es verdad que el picante de este tipo de chiles es como más incisivo y el picante de las pimientas suele ser como más redondeado. En la cocina tienen nombres propios y interaccionan distinto de uno con otro. También es verdad que, aunque hay estudios que hablan que el picante es muy malo, que puede producir cáncer de estómago, no se recomienda para gastritis, hay otros estudios que dicen que es antiparasitario y que puede pues limpiar un poquito lo que sería el sistema digestivo y demás. Entonces hay puntos encontrados. Los que más han avanzado, por supuesto, son los hindús en la introducción de la medicina tradicional. Muy bien, ¿y cómo gestiona el cerebro toda esta información? Ya no solo del picante, sino del resto de los sabores. Pues nos pasa igual que en el olfato. La información recogida se envía al tronco encefálico y pasa por el hipotálamo, la amígdala y el tálamo. Y como veíamos en el programa del olfato, todo esto está muy relacionado con las emociones, la conducta, el aprendizaje. Entonces, claro, tenemos una asociación de un gusto o de una sensación con una emoción. Por tanto, hay un aprendizaje condicionado. Y todo esto va a la corteza parietal, que otra vez hacemos una asociación, ¿de acuerdo? ¿Cómo vemos esto? Normalmente se utiliza una resonancia magnética y se ve qué partes del cerebro se activan, es decir, se sabe que estamos mandando la información allí. Otra vez caemos en ese aprendizaje de qué sabor es bueno, qué sabor es malo. ¿A qué te refieres con qué sabor es bueno, qué sabor es malo? Pues que al final que la cultura tiene una importancia fortísima en la dieta que consumimos. Además de las necesidades metabólicas propias que tenemos todos los seres humanos, es muy importante el aprendizaje que hemos realizado, lo que hablábamos, pues a la gente que ha comido con los mexicanos, pues les gusta mucho el picante, o con los hindús. En España se tira más a las olivas y la cerveza. Por ejemplo, si vas a otro país, lo que es el sabor de arroz y de harina también tienen muchas más variedades. En Oriente podríamos estar hablando de esos huevos podridos, en China, ¿no? Que se pudren y entonces tienen un sabor distinto. En Japón, sabores agrios, de algas, etcétera, que encurtidos que no estamos acostumbrados, etcétera. Luego también es muy interesante, cuando estamos hablando de condicionamiento, hablar de qué ocurre cuando comemos demasiado. Por ejemplo, tú cuando comes demasiado de algo, ¿qué te pasa? Pues que me siento hinchada, que me siento llena y que no me siento bien. Claro, tienes una indigestión. Y entonces, ¿qué ocurre el resto de días? Que no te apetece comer ese alimento para nada. Es decir, has desarrollado una aversión a cierto alimento que es un condicionamiento, una memorización. Si ese proceso se repite varias veces, al final puedes llegar a aborrecer ese alimento y no querer ingerirlo más. Muy bien, entonces cuéntame por último cuáles son los parámetros de la intensidad del sabor. ¿Cómo se mide la intensidad del sabor? A ver, el sabor en el ser humano está poco desarrollado, por lo menos eso pensamos, porque es difícil compararnos también con otras especies. Pero a nivel químico muchas veces el estímulo tiene que incrementarse un 30% para que reconozcamos que ha habido una variación en el nivel, que nos parece que hay un cambio drástico en el mismo. Además, luego muchas veces los distintos sabores provocan alteraciones en el gusto de los alimentos. O sea, si tú, por ejemplo, tomas algo salado, después tomas algo dulce, ese dulce es mucho más dulce. Con el amargo pasa lo mismo. Si tomas algo amargo, si después tomas algo dulce, te parece más dulce. Los que entienden de cocina, es decir, los chefs con estrellas Michelin o la gente que ha estudiado cocina, prepara los platos también de esta manera. Por ejemplo, si tú tomas algo dulce,
tienes que tener cuidado después en consumir algo amargo, porque ese alimento se va a potenciar. Entonces ese gusto amargo va a ser mucho más intenso. Además, no solo ocurren interacciones con antes y después, sino simultáneo. Si tú tomas algo salado y algo dulce simultáneamente, el sabor se intensifica de ambos. Y también con el salado y el ácido. Si tú tomas algo salado y ácido, también se intensifica la intensidad de ambos. Yo estoy pensando ahora mismo en la combinación de ácido y de dulce, con los pica pica dulces. Exactamente. Luego, yéndonos un poquito más a algo un poquito más estrambótico, hay drogas que alteran los sabores o incluso los eliminan. Hay unas hojas de Guinnema silvestre, que no, aquí por ejemplo en la península ibérica no son normales, son más habituales de la India, que elimina completamente el dulce y disminuye el amargo. Por tanto, varía mucho la comida porque mantiene el salado y el ácido, ¿de acuerdo? Es más habitual de la India, ¿de acuerdo? Y aquí no se utiliza mucho. Sí que he visto pastillas por internet de este tipo de planta. Y luego también es interesante, ya por terminar, que los anestésicos locales, cuando vamos al dentista o algún anestésico de bajo nivel, que van suprimiendo también lo que serían los sabores. Primero suprimen el dolor, después iría el amargo, el dulce, el salado, el ácido y por último el tacto. Ya cuando tenemos esa sensación de dormir, que ya no notamos nada dentro de la boca, pues ya es el último punto, el límite ya de adormecimiento, ¿no?, de la boca. Muy bien, Ignacio, pues como siempre me parece que nos has dado un montón de cosas interesantes para pensar y si te parece seguimos con esta entrevista el próximo día y hablamos de todo lo que nos falta todavía por explorar, ¿no? Los animales y bueno, otros temas que tocaremos en el próximo programa, ¿te parece? Claro, espero que les esté resultando interesante a todos nuestros oyentes y que, bueno, pues siempre lo que digo yo, que les anime un poco a investigar, a buscar y que sean ellos también un poco los que vayan encontrando la información que necesiten. Perfecto, Ignacio, pues hasta la siguiente lupa azul. Hasta luego.